presentación y el documento que os compartiré, por qué nunca deberíais de contratar a una consultora, ni tampoco a mí mismo, a menos que no estéis en una fase, en una serie B, serie C, entre otros, donde allí sí que se pueden llevar a cabo algunos métodos de análisis que requieren de un conocimiento financiero y también requieren de unos conocimientos de mercado y a nivel macroeconómico relevantes. Pero en la fase en la que estéis vosotros, la mayoría que estáis aquí presentes, si no me equivoco, y si es así, me lo decís, porque sí que os explicaría métodos más avanzados, pues estáis en una fase presemilla o semilla. No estáis buscando más allá de 3 millones de euros de financiación y entonces podéis realizar los análisis que os enseñaré aquí. Yo soy Enrique y vengo de haber trabajado en 2 fondos de inversión. Uno es la Bolsa Social en Madrid, que invierte en proyectos en fase presemilla-semilla, y luego estuve en Atico Ventures, que invierte también en proyectos hasta la fase SEED. Y como analista de Venture Capital, que estuve allí mismo investigando diferentes proyectos y viendo cuál es la valoración adecuada por la que debíamos de invertir, implementábamos nosotros mismos estos métodos. Y estos métodos no solo los implementaban estos 2 VCs en los que estuve trabajando, sino también la mayoría, por no decir el 99%, de los fondos de inversión en España, Europa y en Estados Unidos. Ya algunos de ellos suelen modificar algunos de los análisis y métodos que os comentaré a continuación de una u otra manera, ¿vale? En sí, los métodos que veremos no suelen implementarse para cualquier tipo de proyecto, ya sea una empresa cotizada en la bolsa o no, ya que para aquellas compañías que cotizan en la bolsa suelen tener métodos que se basan en un histórico de los datos financieros y resultados que ha tenido la compañía en el pasado. En una startup no tenemos tantos datos financieros y histórico pasado, ya que quizás vuestro proyecto tiene 2, 3, 4 años de vida y además lo que hace que una startup sea lo que es el componente de escalabilidad, donde el histórico pasado no refleja el crecimiento futuro, ya que las rondas de financiación, las rondas de inversión, es lo que os podría hacer crecer muchísimo y hacer un por 2, por 3, por 4, por 5 de un año para otro. ¿Y qué es lo que implica? Que para una compañía que cotiza en la bolsa, como Apple, como cualquiera del IBEX 35, entre otros, ahí es mucho más fácil analizar la valoración de la compañía. Y se implementan métodos de análisis como el discounted cash flow, que es el descuento de flujos de caja, donde ahí tomamos en consideración algunos datos y métricas financieras que nos facilitan este análisis. Me he encontrado con análisis de startups en fase presemilla y semilla que buscan menos de 5 millones de euros que implementan este método. Este método solo os lo implementará una consultora que os quiera tomar como mínimo un cobro de 1.000 euros para que os hagan el análisis. Pero en sí, el resultado no servirá para nada y lo podríais haber llevado a cabo de forma gratuita, de la forma que os enseñaré, ¿vale? Lo que quiero que os llevéis de esta sesión es que al final la valoración en una fase presemilla, como no viene determinada por resultados financieros ni histórico que haya tenido el proyecto, viene determinado según vuestra capacidad de fundraising, según cómo vosotros seáis capaces de poder expresar el valor de vuestra compañía y el inversor lo perciba como un proyecto de alto crecimiento o no. Un inversor estará dispuesto a pagar más por una compañía, es decir, a que el proyecto tenga una valoración mayor, siempre y cuando vea que haya mayores posibilidades de que la startup obtenga un éxito, es decir, le ofrezca un retorno al inversor a través de una salida a la bolsa o de una venta de acciones, entre otros, en un futuro. Estará dispuesto a pagar menos por una compañía si ve que el riesgo es mayor. Cuanto mayor riesgo, menor la valoración. Cuanto más reducida o este factor que hace de viceversa. Es así como proyectos en fase serie A, serie B, entre otros, que ya es cuando
la compañía factura lo suyo, ahí el proyecto recibe una valoración hasta 10 veces mayor que en la fase inicial, debido a que hay más opciones de que salga a la bolsa o que sea adquirida por un tercero. Y esto lo primero, que según el riesgo que perciba el inversor acerca de la compañía, la valoración será mayor o menor. Y segundo, que todo es cuestión de oferta y demanda. Cuanta más demanda haya de inversores acerca de vuestra compañía, pues mayor será la valoración que obtengáis. Os pondré un ejemplo para que podáis haceros una idea en qué consiste. Nosotros en la Bolsa Social invertimos en un proyecto que estaba buscando 500.000 euros de financiación por un 20% de la compañía. Y este proyecto captó tanto la atención de los inversores y el interés en querer invertir, que al final, en lugar de conseguir 400.000 euros por el 20% de la compañía, consiguieron 2 millones de euros por el 20% de la compañía, teniendo la misma facturación, siendo los mismos en el equipo, entre otros. Lo que hacía es que los inversores se morían de ganas en invertir en la compañía y entonces estos pudieron aumentar la valoración para dar entrada a aquellos inversores dispuestos a hacerlo en aquella valoración. Aquí viene la primera regla y es que siempre puedes subir la valoración. Si dices que tu compañía está valorada en 5 millones y recibes interés, siempre la podrás subir a 7, 8, 9 millones de euros y que estos inversores no vean vuestra compañía como algo negativo, de que habéis mentido cuál era la valoración inicial, sino que le vean el valor real del proyecto y perciban que habéis recibido tanto interés que estáis expuestos a subir la valoración. Siempre puedes subir, pero nunca bajar. No puedes decir que la valoración son de 10 millones de euros y luego indicar al cabo de 3 meses al mismo inversor que la habéis bajado de 10 a 7, ya que este percibirá que no habéis recibido interés de nadie y entonces por ello estáis bajando la valoración. Y aquí viene lo complicado, ¿no? Si no quiero poner una valoración alta para no reducirla, ni tampoco baja para no diluirme, no entregar el mayor porcentaje de participaciones, ¿cómo lo hago? Y la respuesta, y es lo que os enseñaré al final de todo, es que lo mejor es no decir una valoración exacta, sino dar un intervalo, ¿vale? Entre una horquilla de cuánto podría ser la valoración y luego os comentaré cómo hacerlo. Así que para una fase inicial nunca llevéis a cabo los métodos de discounted cash flow, sino los que a lo largo de esta presentación os mostraré. Hay dos tipos de valoración, hay la pre-money y la post-money. La pre-money es la valoración que obtiene el proyecto antes de dar entrada al capital que aportará este inversor. Por ejemplo, si la compañía está valorada antes de que el inversor haya puesto el capital en 8 millones, pues la valoración pre-money será 8 millones de euros. Si el inversor aporta 2 millones de euros y que por ello os vais a diluir un 20% en el caso que tuvierais el 100% de participaciones, ya que es un cálculo de una regla de 3 que veremos más adelante. Entonces, si la empresa, la valoración pre-money era de 8 millones de euros y el inversor nos ofrece 2 millones de euros con la ronda, 8 más 2 son 10. Y por ello, la valoración post-money es de 10 millones de euros. ¿Qué es lo recomendable? Que siempre que habláis con un inversor, comentéis cuál es la valoración pre-money, nunca post-money. ¿Por qué? Pues la valoración post-money ya le está dando un indicativo al inversor de cuál será el porcentaje de participaciones que obtendrá de la compañía. Si tú le dices, buscamos 2 millones de euros a una valoración post-money de 10 millones, entonces ya estás ahí asumiendo que te diluirás un 20%. En lugar, si dices, la valoración pre-money es de 8 millones y estamos buscando 2 millones de euros, pero podemos optar a buscar más, esto hará que puedas conseguir más capital diluyéndote un poco más, pero también esto hará que la dilución en total no sea tan alta como si hubieses establecido
una valoración post-money desde un inicio. Es algo que veremos más adelante, lo entenderéis. De hecho, aquí vemos un ejemplo del pre-money versus post-money con lo que estaba indicando de si hemos establecido la valoración inicial que sea el pre-money o que sea un post-money. Y en este caso, por una ronda que termina siendo de 4 millones de euros, si hubiésemos establecido la valoración pre-money antes, la devolución sería del 33. Y en cambio, si hubierais cometido el error de establecer la valoración post-money antes, la devolución por una ronda de 4 millones hubiese sido del 40%. ¿Vale? Luego, si queréis con la grabación, podéis pausar el vídeo y tratar de fijaros bien en este escenario. Ya por último, ya pasamos a la parte del documento. Los factores que afectan a la valoración son los siguientes. Antes, deciros si el proyecto que tenéis cada uno de vosotros, en lugar de liderarlo vosotros, lo hiciese Elon Musk o cualquier persona relevante que haya vendido muchísimas startups o las haya sacado a la bolsa, la valoración seguramente sería 10 veces mayor. Allí os dais cuenta de que el inversor está dispuesto a pagar por aquello que ve que realmente tendrá posibilidad de éxito o no. Entonces, si Elon Musk hace un proyecto similar al vuestro con las mismas condiciones, la valoración tendrá un peso 10 veces mayor debido a los 4 siguientes aspectos. El primero, el equipo, donde en este caso Elon sí que se ha montado la misma compañía, como él es un second o third, incluso podemos decir 100 founder, porque ha montado más de 100 proyectos anteriormente, el inversor lo percibiría algo muy positivo. Aquí en el equipo fundador podamos indicar el skin in the game, cuánto habéis invertido vosotros en el proyecto, si trabajáis full time o no, vuestra experiencia en el sector, entre otros. Luego el mercado. A qué ritmo está creciendo el mercado en el que estáis y también si hay muchos inversores interesados en el mismo mercado. Pues en España se invierte mucho en proyectos SaaS B2B y en proyectos de AI. Entonces, si sois un proyecto en esta área, la valoración será mayor a la de un proyecto marketplace en fintech, en el sector de la moda, entre otros. Tercero, la credibilidad. Si sois capaces de hacer un proceso adecuado de fundraising y transmitirle al inversor cuál es el interés o cuál es la proyección y potencial de crecimiento de la compañía y este se lo cree, estaré dispuesto a pagar más debido a que confía en vosotros. Y por último, que viene ligado con el mercado, es la demanda. Y aquí el caso que comentamos antes de la compañía que levantaba 400.000 y entonces acabaron terminando levantando hasta 4 millones por la misma o el mismo porcentaje de devolución de participaciones que entregaban. Y por último, antes de pasar al documento con los diferentes métodos de análisis, aquí se indica en este gráfico las ventajas y desventajas de conseguir capital a una alta valoración o una baja valoración. Lo que queda claro es que en las etapas iniciales es cuando el proyecto se diluye más, es decir, entregaréis más participaciones a los inversores y seguramente tengáis que diluiros, entregar un porcentaje que ronda entre el 20 y el 25%. En etapas posteriores, normalmente por una cuantía mucho mayor, ya no estamos hablando de centenares de miles de euros, sino de decenas de millones de euros, los proyectos no suelen diluirse más de un 10%. Así que si en la etapa inicial sois capaces de poder obtener o pasar esta etapa a través del bootstrapping, a través del capital que generáis con los clientes, que esto os conllevará más tiempo, o bien a través de otros métodos de financiación o una mezcla de estos, como podría ser levantar capital más un préstamo en ISA, que el préstamo en ISA no es dilutivo, entonces podríais superar esta etapa de una forma más positiva. A la vez, tenemos en la etapa inicial, teniendo en cuenta que la valoración
es reducida a algunos instrumentos como las notas convertibles que nos permiten conseguir financiación de inversores. Por ejemplo, volviendo al caso anterior, si hacemos una ronda de capital de 2 millones de euros y la compañía es valorada en 5 millones, esto haría que la dilución sería en torno al 40% aprox. Entonces, para no diluirnos tanto, lo que podemos es establecer el contrato en notas convertibles. Este contrato es un contrato legal que le asigna al inversor la posibilidad de convertirse accionista de la compañía aportando una cuantía de 2 millones de euros, pero no se establece una valoración a corto plazo, sino se establece una valoración según dos escenarios. El primer escenario es con un descuento que obtendrá el inversor en torno al 15 al 20% de la próxima ronda de capital, es decir, que si la próxima ronda de capital es de 10 millones de euros de valoración y obtiene un descuento al 20%, pues entraría como accionista a esa compañía por una valoración de 8 millones con el descuento del 20%, pero ya hubiese entregado el capital de la compañía anteriormente, ya que se han firmado unas notas convertibles. Este es el escenario 1. Y el escenario 2 es que en este contrato se establece una valoración máxima en la que este inversor estará dispuesto a entrar en la compañía. Y esta valoración máxima, por ejemplo, puede ser de 7 millones de euros CAP. ¿Y qué es lo que hace? Que si en la futura ronda de financiación que llevéis a cabo en la compañía la valoración es establecida por 10 millones de euros, aquí el inversor verá cuáles de los dos escenarios le conviene mejor. Si primero implementar el descuento, que la valoración con un descuento al 20% sería de 8 millones, o tomar la valoración CAP, que es la valoración máxima en la que estaría dispuesto a entrar, que son 7 millones de euros, y como esta es más baja, pues querría implementar este método del instrumento. Vayamos ya directamente al análisis de la valoración, que es lo que estáis viendo ahora en pantalla, y qué métodos existen y qué métodos es recomendable que vosotros implementéis. Iremos por el más sencillo al más complicado, y lo mejor al final es que tras haber hecho este análisis de diferentes métodos, veáis cuál es la valoración promedio de uno a otro y cuál creéis que os conviene mejor según también la confianza que le deis a cada uno de los métodos. El más sencillo y para mí, sin duda alguna, el que funciona mejor es el de la dilución esperada, ¿vale? Digamos que, como hemos comentado antes, en cada fase de financiación los proyectos suelen diluirse un porcentaje u otro. En la fase presemilla y semilla, la media que una compañía suele ofrecer al inversor como porcentaje es en torno al 10 al 25%. En la fase presemilla, entre el 15 al 20%. Y en la fase de semilla, entre el 10 al 15%. ¿Vale? En algunos casos pasa el 25%, pero trataremos que no sea el caso de vuestra startup, así podéis mantener el mayor porcentaje posible de la compañía. Entonces, tomad esto en consideración. Si estáis en una pre-seed, una pre-semilla, entre el 15 al 20, si estáis en una fase semilla, entre el 10 al 15. Ya teniendo esto en cuenta, en una ronda de capital, lo importante no es conseguir financiación, sino es conseguir suficiente financiación para en los próximos 12 meses ser de interés de los próximos inversores, ya que si pedimos capital, normalmente le estamos comunicando al inversor cuántos meses de caja tendremos disponible con la financiación que nos ofrece. En algunos casos vosotros decís que con una sola ronda de capital ya podréis obtener un EBITDA positivo y por ende depender de vosotros mismos, pero en el 99% de los casos no es así y pedís suficiente capital por 18 meses de caja. 12 meses en los que cumplir los hitos y 6 meses adicionales para cualquier contingencia. Entonces, para estos 12 meses en los que cumplir los hitos, debéis de saber cuáles son los hitos a cumplir. Y para ello, si buscáis en Internet
según vuestro modelo de negocio, cuáles son los benchmarks, podréis hacer un análisis en el plan financiero de cuánto capital necesitáis. Por ejemplo, vayamos a un modelo de suscripción de software as a service y si busco aquí el SaaS Napkin, ¿vale? O busco en internet SaaS Benchmark Funding, aquí me saldrán cuáles son los objetivos y los hitos que debo de cumplir para una compañía como la mía en cada una de las fases de financiación. Aquí hay un análisis de los benchmarks, es decir, cuáles son los hitos a cumplir, o aquí mismo veo este análisis de ScaleX App, pero si sois un modelo SaaS, ya os digo que el principal es el SaaS Napkin, ¿vale? Que en inglés es la traducción a servilleta software as a service. Este gráfico es del 2022, pero hay del 2023, 24 y 25. Y aquí mismo nos aparece un gráfico con más o menos cuál es la cuantía mínima de facturación que nos pedirán los inversores en la próxima etapa. Pues si estamos en una etapa presemilla, cuánto nos pedirán tener como facturación en la próxima etapa, cuál es la valoración media, el tamaño de la ronda, entre otros, y eso os facilitará ahora mismo saber cuánto capital necesitáis. Vale, ya hicimos una sesión anteriormente de cuánto capital pedirá un inversor de cara a una ronda. Ya teniendo en cuenta que, por ejemplo, veis que necesitáis 2 millones de euros, ¿vale? Y como mucho os podéis diluir en una ronda de financiación. ¿Cuánto era? Para una ronda semilla, entre un 10 a un 15%, pero para hacerlo fácil, pondremos que como mucho nos queremos diluir en un 20% en esta ronda. Dividimos, en este caso, 2 millones de euros, que es lo que estamos buscando, por entre 0,2, que sería el porcentaje máximo que queremos ofrecer al inversor, y nos sale que la valoración es de 10 millones post-money, ¿vale? Hemos diluido el tamaño de la ronda por el porcentaje máximo que queremos ofrecer al inversor. Ya esta valoración será la final y seguramente es la que el inversor está dispuesto a pagar. No debe por qué. Pero sí que es fundamental que al menos debamos de pedir tanto capital como nos haga falta para que en 12 meses los siguientes inversores estén interesados en nuestro proyecto. Y no queremos nunca ofrecer más de un 20% de porcentaje al inversor, porque si ofrecemos un porcentaje mayor al inversor y por ello nos diluimos mucho, los inversores de la próxima ronda no estarán interesados en nosotros. A la vez, si pedimos poco capital que hace que no cumplamos los objetivos de la próxima ronda, los siguientes inversores no estarán interesados en vosotros. Y si no están interesados, entonces tendréis que hacer una ronda puente, otra ronda de financiación con los inversores anteriores y hará que tengáis que diluiros más, tener que entregar más participaciones. O bien, allí tendréis que levantar capital a una valoración reducida y doleros mucho. Por ello es importante estudiar muy bien ese escenario. De nuevo, aquí consiste en saber cuánto capital necesitáis, dividirlo por el porcentaje máximo que estaríais dispuestos a entregar a los inversores y obtenéis cuál es la valoración media de la compañía. Esta valoración luego la podéis tratar de confirmar a través de los diferentes escenarios de valoraciones que os muestro a continuación. Segundo método, el Vercus, que lo tenemos por aquí, creo. A ver. Quizás ya incluso le hemos quitado de lo inútil que es ese proceso, porque no os lo recomiendo, pero es una mezcla entre el próximo análisis que os mostraré. Pero creo que lo tengo por aquí. ¿Vale? Estará aquí, aquí mismo. Método Vercus. Básicamente, este método fue creado por una persona que se apellida Vercus, de aquí su nombre, y lo que establece es que hay
5 criterios, que son los que un inversor suele tomar como criterios de análisis de una startup para ver si es invertible o no. Por una parte tenemos el equipo, que hace referencia a que si dispone de los miembros claves para ejecutar la idea, una idea que tenga sentido y que sea escalable, el prototipo, que sería el MVP, que sea funcional y que los clientes le den valor, las alianzas estratégicas es que dispongáis de contactos en el sector y que tengáis claro cuál es la forma en la que venderéis vuestro servicio o producto y que tenga sentido. Y por último, la atracción, pues cuáles son la facturación que habéis obtenido, si tenéis métricas y validaciones, entre otros. Este método suele implementarse en una fase idea, donde el inversor apenas tiene datos de tracción y básicamente consiste en que en cada uno de estos 5 criterios se le da un valor monetario de 500.000 euros y dependiendo de dónde se encuentre en la compañía se le da un valor u otro y se le da una puntuación de 1/10 en cada uno de estos criterios. Y la puntuación va dirigida también al valor monetario. Si en el equipo cumplís con todos los roles y con todas las implicaciones, entonces el inversor os daría una puntuación de un 10/10 y como en valor monetario el máximo que podéis obtener son 500.000 euros por este aspecto, ya tendrían 500.000 euros que se sumaría a la valoración. Si en la idea tenéis un modelo escalable pero no hay casos de éxito en otros mercados y estáis creando algo que apenas hay validaciones, el inversor os podría dar un 5/10 y la mitad de 500.000, que es el valor monetario por cada uno de los aspectos, son 250.000. Y la suma de todas estas puntuaciones hará y os saldrá la valoración final pre-money. Esto nos lo recomiendo porque varía mucho según cada año las fluctuaciones que van acerca de las valoraciones, métodos, entre otros, pero está bien que lo conozcáis y de hecho hay algunos fondos de inversión que suelen utilizar este método, pero lo adaptan a su manera. Ellos mismos tienen un análisis Berkus donde quizás no toman 5 criterios como valoración, sino toman quizás decenas de estos y a cada uno le dan un peso. El que os recomiendo mejor para poder tratar también de compararlo con el de dilución, que es el que veíamos antes, donde ponéis cuánto capital buscáis, cuál es el máximo que queréis ofrecer al inversor, yo sé la valoración, es el método Scorecard, ¿vale? El método Scorecard es un método que es difícil de poder implementar, ya que aquí vosotros deberéis deducir unas cuantas hipótesis que no quedan claras si realmente son ciertas o no. Y ahora entenderéis lo que os digo. Básicamente, lo que este método estima es que analizaremos startups similares a la vuestra en cuanto a sector, modelo de negocio, fase de financiación y ubicación geográfica que haya levantado capital en los últimos 12 meses, en el último año. Y veremos a qué valoración obtuvieron financiación. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, imaginémonos que somos una compañía fintech de un modelo SaaS en una fase pre-seed y nuestro competidor mayor es Bankflip, que Bankflip es una startup de aquí Barcelona. Entonces, si buscamos Bankflip levanta una ronda pre-seed en Google, es muy probable que aparezca notas de prensa de esta compañía que consiguió una ronda de fase de financiación pre-semilla en una etapa inicial. Entonces, si vamos al anuncio de la ronda en etapa inicial pre-semilla que llevó a cabo esta compañía, que no sé si es esta, debería de ver cuál es la fecha, porque ha sido quizás, bueno, encaja en los últimos 12 meses más 4, por así decirlo, pero lo podríamos tomar como consideración.
aunque parece que esta ronda que están anunciando esta compañía Bankflip aquí es de una ronda semilla, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería ir a todas estas noticias que sean entre 4 a 5 startups, competencia vuestra, y ver cuánto capital levantaron en la misma fase en la que vosotros os encontráis ahora. Entonces, volvamos al ejemplo anterior y os podéis imaginar que el promedio de la valoración de estas 5 compañías es de 2 millones de euros el tamaño de la ronda. ¿Vale? Habéis visto 5 startups que encajan con criterios similares en sector, modelo de negocio, fase de financiación e ubicación geográfica, y entre medio de la que levantó más capital a la menos ha sido 2 millones de euros. Si volvemos al caso anterior, donde os comentaba que una fase semilla, un proyecto como mucho se suele diluir entre un 10 a un 15%, entonces podemos determinar que si levantaron como promedio 2 millones de euros y lo máximo que se pueden diluir es un 15%, entonces la valoración post-money, dividiendo 2 millones entre 0,15 del 15%, hace una valoración máxima de 13,3 millones de euros post-money. Y ya tendríamos esta valoración media de nuestro sector de a cuánto capital han levantado estas startups. De nuevo, esto es una hipótesis, porque no sabemos si realmente las notas de prensa que se publicaron son ciertas, se está sumando además el ENISA que obtuvieron, entre otros. En sí ya luego veremos si la valoración final tiene sentido o no. Ya cuando tomamos este criterio, donde hemos visto que la valoración promedio, que el tamaño de ronda promedio de estas startups era de 2 millones de euros de ronda y lo máximo que se pueden diluir es un 15% por ello, la valoración promedio final es de 13,3 millones de euros post-money, que he dividido 2 millones entre 0,15. Entonces, ya sabiendo este valor, debemos de comparar nuestra startup con estas compañías competidoras nuestras para ver si nosotros destacamos frente a estas para mejor o para peor. Y para ello tomamos 6 criterios de comparación, o incluso en algunos casos se toman más criterios como este, que son de nuevo y parecidos al modelo Berkus. El equipo, el tamaño de la oportunidad de mercado, donde aquí quizás nosotros nos dirigimos a un nicho que crece más el mercado y además están más necesitados y tienen la capacidad de pagarnos mejor. Luego el producto de tecnología, si utilizamos inteligencia artificial y nuestros competidores no, pues quizás estemos por encima. Las ventajas competitivas, la atracción en resultados de marketing, ventas, percepción de marca, entre otros. La necesidad de inversión, si realmente vosotros tenéis un modelo más escalable y por ello con el capital tenéis la capacidad de poder crecer a un ritmo mayor o al menos lo consideráis, y otros aspectos que por ello no tomaremos este valor como consideración. ¿Qué es lo que hacemos? Comparamos y le damos una puntuación a nuestra compañía si está o bien por encima o bien por debajo del promedio de las 6 startups que hemos considerado antes. Si consideráis que de promedio vuestro equipo es muy parecido en cuanto a experiencia, en cuanto a roles, entre otros, de las otras startups que han captado financiación, le daréis una puntuación de 1, ¿vale? Que significa la misma igualdad y que tenéis la misma experiencia que estos. Si creéis que vosotros tenéis un equipo donde habéis hecho una inversión relevante en el propio proyecto, donde contáis con roles adicionales que son claves para el proyecto y con más experiencia, le podéis dar una puntuación por encima a este criterio y podéis estimar que estáis un 40% por encima de estas compañías. Entonces le damos una puntuación de 1,4, ¿vale? Luego, si consideráis que estáis por debajo, debido a que sois un solo founder y estos tienen 3 cofundadores en el equipo y son un modelo software as a service y disponen de un CTO, cosa que vosotros no,
podéis poneros una puntuación por debajo. Podéis considerar que estáis un 30% por debajo, por ello la puntuación podría ser de 0,7. Ya con estos criterios y con vosotras haber puesto la valoración aquí en promedio de cuál era la del sector, os saldrá finalmente cuál es la valoración pre-money. Y esta valoración pre-money se ajusta a la media de vuestro sector, modelo de negocio, fase de financiación y ubicación geográfica, para que no sea ni mucho mayor ni tampoco muy reducida en comparación a vuestros competidores. Y esta valoración la podéis comparar con la del método de dilución y ver realmente si se ajustan y son parecidas o no. O bien, la valoración que os aparezca aquí, en el caso de que sea de, por ejemplo, 8 millones pre-money, podéis ver con una ronda de 2 millones de euros cuánto os estaríais diluyendo, que sería un 20%. Y si realmente encaja o no con el expected dilution y tiene sentido, la podéis tomar como buena. Ya por último, y lo explicaré súper rápido este método, porque no creo que merezca mucha explicación, es el método Venture Capital. Es un método que vosotros no podéis llevar a cabo, ya que es un método que implementan los fondos de inversión cuando analizan un proyecto, estiman, según la información que disponen de la compañía, cuál creen que será el crecimiento que la startup tendrá. Y en este método se toma en consideración en el roadmap financiero, es decir, en el plan financiero, cuáles serán los ingresos que obtendréis vosotros en el futuro de la compañía en los próximos 5 años. Y en el momento del año 5 se estima que allí habrá una venta de la startup, que quizás salís en la bolsa o bien una compañía adquiere la vuestra. Y entonces, en este momento de la venta, quizás estéis obteniendo un EBITDA positivo o estéis facturando una cuantía relevante y es entonces cuando el inversor estimará cuál es la valoración de vuestra compañía según los múltiplos que suelen suceder. Pues en una compañía que cotiza en la bolsa o una empresa que ya factura mucho, cuando se produce la venta y es adquirida por una u otra, suelen aplicarse los métodos de valoración por múltiplos. Un múltiplo es un número que según cada sector, modelo de negocio, entre otros, se multiplica este valor a la facturación que ha obtenido la empresa o en el EBITDA que ha obtenido en ese año y nos permite ver, según los estándares de mercado, cuál debería ser la valoración media. Por ejemplo, en los últimos años, los proyectos de inteligencia artificial han obtenido un múltiplo de 1 por 20 en facturación. Esto hace que si vuestra compañía en el momento de una venta obteníais una facturación de 1 millón de euros, entonces el múltiplo, siendo de 20 millones multiplicado por el millón de euros, haría que una empresa interesada en adquirir la vuestra debería pagar 20 millones de euros. De nuevo, tampoco hace mucha falta que prestéis atención a este método, ya que suele ser más según los criterios de un venture capital, cuánto estos crean realmente que obtendréis de facturación y EBITDA en el año de la venta, cuándo se producirá el año de la venta y cuál será el múltiplo de mercado cuando estos múltiplos cambian rápidamente. Hace 3 años el múltiplo de un SaaS B2B era de 15x y ahora es de 6x. Así que es un modelo muy difícil de establecer. Finalmente, ya por acabar, y como os decía al inicio, mi recomendación es que nunca indiquéis cuál es la valoración exacta. Yo lo que haría es implementar el método de dilución, sabiendo primero cuánto capital realmente necesitáis y si veis que necesitáis 2 millones de euros de capital para la ronda de financiación y estáis en una ronda semilla y lo máximo que os podéis diluir es un 15%, allí lo que le tenéis que decir al inversor es lo siguiente. En lugar de decirle, como no nos queremos diluir más de tal, mi valoración es de 8 millones de euros pre-money, ahí lo que le tenéis que decir es, buscamos 2 millones de euros y
estaríamos interesados en diluirnos entre un 10 a un 15% de la compañía. Es lo mismo que decir, estamos buscando 2 millones de euros y estamos dispuestos a una valoración media entre 12 millones de euros a 20 millones de euros aprox post-money, ¿vale? De esta forma, lo que hace es que el inversor sabe cuál es la valoración mínima que vosotros estáis o que podéis aceptar como condiciones y que éste pueda haceros una oferta que encaje en esta horquilla. Y que hay muchos inversores que tienen como tesis, como criterios de análisis, una valoración máxima en la que poder invertir. Algunos, por ejemplo, en etapa presemilla, invierten en valoraciones máximas de 3 millones o 5 millones post-money, y si vosotros le dais una horquilla, será más fácil que accedáis a la valoración de estos. Igual que hay algunos que invierten a una valoración mínima de 5 o 3 millones post-money. Ya, como había recordado antes, siempre negociar la valoración en una cuantía pre-money, ya que en caso de que queréis levantar más capital, no os tendréis que diluir tanto como era el caso del post-money. Y una vez hayáis estimado esta horquilla y esta valoración, tendréis que lanzaros a la piscina y contactar con inversores y ver si estos, cuando les mencionas la horquilla de tu valoración, reaccionan de forma positiva o negativa. Lo mejor es que si reaccionan de forma negativa, pero tú les has dado una horquilla donde la valoración mínima tampoco está muy lejos de la que estos esperaban, puedes de alguna forma u otra modificarla y que no sea una valoración muy por debajo del mínimo que habías establecido. Y todo es cuestión, de nuevo, de oferta y demanda, y según cuál sea tu capacidad de poder reflejar mejor el valor de tu startup, mayor será la valoración. Y viceversa. Por ello, el fundraising es un proceso de ventas. Y esto ha sido todo. A continuación os compartiré el documento para que podáis acceder, ¿vale? Y dejo estos 10 minutos finales de preguntas. Y si no, voy preparando este documento. Sí, ahora tengo una pregunta. Sí, Ahora, ¿no? La comento, ¿no? sí, correcto. Vale, mira, Enrique, ¿tú aconsejarías introducir la valoración en el pitch, en el pitch deck, sobre todo en etapas tempranas, me refiero, de esta etapa pre-seed o seed, incluir en el deck la valoración o no, o abstenerse de ello para hablar ya con cada uno? Digo por el hecho de que, claro, queda ahí grabado, ese pitch está ahí circulando, ¿vale? Por muchas manos y, bueno, pues pueden cambiar, en poco tiempo pueden cambiar esa valoración en base a la atracción que tenga la startup y al equipo que haya montado o lo que sea. Entonces, se queda ahí. Claro, y entonces te puede suponer luego un compromiso, ¿no? Con algunos inversores, el haber establecido una valoración que luego cambia de repente en el tiempo. Sí. Es muy buena pregunta esta y es un error que cometen muchos. Eh, ¿Cuál es el objetivo del deck? Dímelo tú. Sí, claro, hacia al final atraer la atención, ¿no? Sobre todo en etapas tempranas, atraer atención sobre el potencial que tiene de negocio la startup. Es O decir, sea, pienso de esta forma. mm, El deck es como cuando vas a buscar trabajo, el currículum, ¿vale? mm, ¿Tú pondrías en el currículum cuánto deben de pagarte la empresa? ya, claro, no, ¿No? para nada. Vale, Ujú, pero ¿a qué sí que pondrías en el currículum si ya tienes ofertas de trabajo de terceros que ya te están pagando entre 50.000 a 60.000 euros y tú no quieres perder el tiempo teniendo entrevistas con terceros, ya que tienes asegurado que otras empresas están dispuestas a pagarte esto, quizás mm, lo pondrías en el currículum como filtro. No tampoco para parecer aquí un engreído, pero sí pondrías eh, salario estimado o estimado. esperado de tal. Ujú.
como mínimo 50.000. ¿Por qué? Porque si ya no dependes tanto del capital, esta es una forma, en este caso no se puede reflejar el mismo ejemplo, pero si tú, por ejemplo, vas a buscar 2 millones de euros y has conseguido un 90% del capital de la ronda y no quieres perder mucho más tiempo contactando con inversores, ya si indicas en la diapositiva valoración que tienes un 90% del capital levantado y que las condiciones de la ronda han sido estas, y ahí entonces el inversor primero tiene el FOMO. No quiere perderse la oportunidad porque queda poco capital. Y ahí ya sabe cuáles son las condiciones. Entonces, Correcto. tú ahí estás cualificando al inversor, le estás diciendo, mira, contáctame si realmente esto te encaja. Mm. Entonces, no pongas nunca la valoración si tu compañía no ha conseguido más del 60-70% de la ronda, ponla si ya lo has conseguido a criterio propio, Ujú. pero si algo que podrías poner es cuál es la dilución máxima que estás dispuesto a levantar capital. Si la valoración, bueno, si el tamaño de la ronda es de 2 millones, tú ahí puedes abstenerte, como yo, por ejemplo, ahora he puesto mi iPhone anterior que a la venta en Wallapop, he puesto no negociable y me llegan ofertas a mitad de precio, no de gente, y mira que lo indica ahí en la web, en el espacio, pues Frecuente, sí. esto es lo mismo, si tú pones en la diapositiva de tamaño la ronda máxima dilución esperada 20%, Mm. pues no sé, la gente a veces parece poco espabilada ofreciéndote ofertas que implican una devolución del 30%, que me Bueno, parece a mí increíble que 2 de cada 3 mensajes que recibía era de ofrecerme la mitad de precio del móvil. Pero bueno, ya cada vale, uno yo va. es que lo tengo, ¿eh? Tengo la Premoni, la tengo en el pitch deck, en el básico, y yo creo que he decidido prácticamente hoy mismo, con la charla tuya, he decidido que la voy a quitar, seguramente, el importe de valoración Premoni. Sí que, claro, contiene por cierto, el importe que pedimos, lo incluimos, y otra pregunta es, oye, joder, en estas etapas iniciales, macho, que no tienes todavía ni siquiera presupuestados el coste del software, el coste del equipo que te va a costar, etcétera, esa estimación, claro, yo la tengo hecha un poco a nivel abstracto, ¿no? O cálculos un poco aproximados. También el runway, tú tienes un poco en la cabeza lo que puedes quemar de caja cada mes, etcétera, durante los primeros meses. Pero claro, ese importe que pides, digamos, yo si me preguntan algún día, oye, ¿cómo lo detallas o lo desglosas? Sí, puedo decir un 30% en el equipo, un 40% en la tecnología, pero no con cifras fidedignas y explicables. Vale. ¿De qué trata tu proyecto? Claro, es una legal tech. Entonces, el producto es muy importante aquí y también el equipo. Pero digamos que si me piden que desglose el coste, tal, como todavía no tengo y he reunido algún presupuesto concreto, pero no el global del coste de la tecnología, el coste del equipo, todo eso lo desconozco todavía. Vale. Es difícil. ¿En qué etapa estás? ¿Cuánto buscas? Todavía no hemos abierto ronda pre-seed, pero estamos a punto de. Vale. 300.000 es lo que pedimos. ¿Y por qué 300.000? Es un cálculo, ya digo, estimativo, ¿vale? Que nos dure mínimo 12 meses esa caja, y sumado luego a un pequeño ENISA de 50.000. Vale, pero de nuevo, modelo de negocio, supongo que es un software as a service, ¿no? Eso es. ¿Has hecho el análisis del documento o lo que os estaba mostrando de qué es lo que te pedirán los próximos inversores? Tú puedes escribir a alguien a un fondo de inversión Venture Capital, Pre-Seed, ¿no? Y de nuevo, Ujú. aquí explico dos temas, ¿vale? Pero comparto aquí el formulario para los que queréis acceder al documento que mencionaba de la valoración, la llamada. Dos temas. A los venture capitals en etapas iniciales, pre-seed, seed y late seed, les encanta tener en el radar muchas compañías para eh, que les mantengáis informados acerca del progreso de la startup y cada 3 meses os llamen y os digan, oye, ¿cómo vais? ¿Cuánto habéis crecido? Y esto lo hacen no porque están muy interesados en invertir en ti, sino no vaya a ser que se les escape la oportunidad de oro en un momento dado.
Entonces, si tú ahora contactas con un Venture Capital en una etapa en la que no te encuentras, en la etapa semilla, y le dices, oye, sé que yo no soy de interés para ti ahora, pero quizás en 12 meses podemos hablar. Por ello, me gustaría en 12 meses que tú fueras inversor mío o que pudiésemos explorar la oportunidad de que me invirtieras. Y para que esto suceda, quiero saber qué es lo que haría que tú estuvieses interesado en mi proyecto. Si tú escribes esto de forma muy sincera, el Venture Capital le encantará, porque tú le estás diciendo que quieres elegirle a él y quieres ver o saber de la forma en la que evalúan tu proyecto. Si no quieres hacer esto, vas al SaaS Napkin, lo que veíamos antes, donde se indica más o menos cuál es la valoración y cuáles son los hitos que debes de conseguir, ¿vale? Y ahí puedes descubrirlo. Y por último, y esta es la clave para cumplir con lo que os decía al inicio de la llamada, de determinar o que el inversor perciba vuestra startup como una compañía de una valoración mayor o menor, es lo siguiente. Si tú le dices a un inversor, busco 300.000 euros y un 50% del capital de esta ronda irá dedicado al marketing, y para el marketing ya tengo preacordado con un perfil que viene a trabajar en Taxdown, que es una compañía que ahora está en una fase serie A y estuvo desde el inicio de la empresa ocupando el rol de growth y han crecido un por 3 en los últimos 4 años. Ostras, si tú le dices esto al inversor, a mí me da mucho fomo con el inversor. Decir que ya has hablado con el perfil de growth de esta compañía que se sumará a la tuya, me estás mostrando la capacidad que tienes de fichar a gente en el equipo, de ocupar esta posición de recursos humanos, y veo que realmente es muy probable que consigáis este crecimiento porque esta persona ya lo ha conseguido en otra y os aportará esta mentalidad y esta cultura de startup de crecimiento. Entonces aquí es donde viene el pitch de ventas, ¿no? Donde demostráis cuánto podéis crecer y que yo me lo crea. Y esto lo puedes aplicar a todo, a todo. Si me dices en la parte tecnológica que justo os saléis con un programa que un competidor vuestro ya está usando y esto le ha permitido captar un volumen de leads de 4 veces más porque es una calculadora que con IA te da una respuesta como tal, pues a mí esto, si me lo dices como inversor del input, cuál es el output que obtengo, no solo con el plan financiero, sino con el pitch, me ayuda mucho. Hay muchas startups. eh, Luis Caviedes, que es uno de los inversores más reconocidos, siempre dice que en las rondas de inversión, como mínimo, siempre ganan dos actores, que son Hacienda, ¿no? Con los impuestos, y luego está Meta, Facebook, Sí. porque muchas startups han levantado capital y han quemado dinero en Facebook, Ads, entre otros. Mm. Y esto es un problema, que si ahora estáis en una etapa presemilla y sois un proyecto e-commerce, muchos inversores no quieren invertir en estas startups, porque han visto cómo otros proyectos antes han fracasado quemando capital rápidamente. Y por ello tenéis que demostrarle que vosotros no sois este tipo de compañía con el pitch, ¿vale? Ujú. Pero nada, Luis, si Ujú. quieres, yo os dejo aquí mi número de teléfono, Ujú. me mandas un mensaje, agendamos una llamada de unos minutos y ahí Ujú. trato de ver si la valoración que has estimado de la compañía es la adecuada o no y Ujú. si te podemos Sí, porque echar una sí que la mano. tengo en un Excel, ¿vale? En un Excel ya calculado con un método que no es ninguno de los que hemos visto. Se acerca, por cierto, se acerca al de los VCs, se acerca al método que decías que es exclusivo de los VCs, que es el año de salida, cuánto calculas facturar, la rentabilidad esperada, el ROI anual y la parte de cuánto pides y en cuántos años, ¿no? Es la salida. Esto es lo que incluye lo que he Pues calculado. cámbialo mejor, ¿vale? Sí. Porque este método tú no lo puedes implementar porque son números que son subjetivos y que cada uno debe deducir acerca de tu proyecto. Vale, Obviamente, me parecía que es ca- que era como ponerme en la mente del VC y puede parecer atractivo por esa razón. Decir, oye, en el caso de un VC yo calcularía por estas cifras después de ver el proyecto y de conocerlo en cuanto a potencial y en cuanto a potencial de éxito también.
Por cierto, ese es otro tema que supongo, esto es una duda común, creo, entre las startups que desde que nacemos tenemos una clara visión de que hay una probabilidad grande de un exit, porque ha habido otros exits en nuestro sector, ¿vale? Muy frecuentemente. En nuestro caso, en el Legal Tech, como sabes, es muy frecuente esto que un gran despacho o una gran estructura adquiera una startup, una solución concreta que le supone una sinergia con los procesos o con tal. Entonces, aquí, claro, conviene ya también desde el principio destacar esta oportunidad de exit a los inversores en el roadmap o guardarse Mejor que no, que no, porque si ¿verdad? no das la impresión de que has creado un proyecto Sí, es lo que tenía con yo, la ¿no? oportunidad de venderlo, ¿vale? Sí puedes Eh, citarla como de pasada, pues en el sector ha habido muchos éxitos, es una posibilidad que se puede contemplar, pero de momento no está Correcto. Esto muéstralo en el decidido. Sí. análisis de competidores, Mm, ¿vale? Porque allí harás que uno de los 4 criterios que hemos visto, que era la demanda y el mercado, por una parte el mercado estás demostrando que hay actividad de compraventas exacto. y por otra en demanda estás demostrando que hay muchos inversores que han puesto capital en competidores vuestros y en lugar de ocultarlos, tú los muestras porque quizás están en Estados Unidos, Alemania, pero no en España. Mm, Y esto hace que le des a conocer al inversor que hay demanda y que además en Estados Unidos seguramente tu competidor ha levantado mucho más capital y por ello mm, puede adquirir la vuestra en cuestión de 3 o 4 años mm. porque allí tienen la posibilidad de conseguir mucho más financiación. Lo Claro, dejamos aquí, sí, ¿vale, Enrique. Luis? Espero que me escribas un mensaje y Ujú, así podemos ver en atención tu caso. Mariola, que escribes esto por el chat, también escríbeme y te compartiré ese vídeo. Y lo mismo cualquiera de vosotros. Si necesitáis un documento en específico, entre otros, mandarme un mensaje y trataré entonces de compartiros aquello que buscáis si es que disponemos de esto. ¿Vale? Así que nada, nos veremos el viernes que viene con una sesión de marketing para startups que haremos con una experta, una fundadora que vendió esa startup anteriormente y se dedica a estrategias de growth y crecimiento de proyectos en esta área y será a las 9:30, el viernes de la próxima semana, por si os queréis guardarlo. ¿Vale? ujú. Nada, un Per- saludo y buen fin de semana a todos. Perfecto, gracias, Enrique. Chao. Buen fin de. Hasta luego.